Pues muchas gracias por la invitación. En efecto, ya tiene pues alrededor de 4 años que yo vengo a los talleres, justo también para compartir las experiencias, para aprender de los otros museos y poner en práctica sobre todo las enseñanzas que se dan con los compañeros de otros museos. En esta ocasión pues me toca estar pues de este lado y compartirles más ampliamente la experiencia que tenemos ahorita en Papalote Museo del Niño, pero es con la misma intención de compartir la información, de compartir las experiencias y que ustedes también pues nos compartan lo que pasa en sus museos, si es que están en algún museo o si están estudiando o están en ese proceso, pues para que se enteren de cómo va esta experiencia de hacer evaluación y estudios de público en los museos, ¿no? Efectivamente, Papalote tiene un área específica para evaluación, de la cual estoy yo a cargo. Es una gerencia de evaluación que se encarga justo de hacer todos los estudios de público o de visitantes y evaluación del diseño de las exhibiciones. Ha sido un proceso bastante complejo, largo, de mucho esfuerzo. Por ahí anda Madelka, que fue mi jefa unos años y que pues también impulsó mucho ella y Horacio Correa impulsaron muchísimo este proceso de evaluación en el museo. Y como les digo, es un esfuerzo que lleva tiempo, pero que pues la verdad es súper satisfactorio. Bueno, para mí ha sido súper satisfactorio poder desarrollar esa área prácticamente en el museo y estar compartiendo, por ejemplo, en estos talleres, pues toda la experiencia que vamos obteniendo. En esta ocasión, por la temática del taller, me pidió Patti que pudiéramos hablar sobre pues las cuestiones tecnológicas en el uso de los estudios de público en el museo. Le decía yo que es bien interesante cómo se han introducido un buen de tecnologías en los museos, pero es más interesante ver cómo se puede generar un buen de información con esas tecnologías y que no estamos utilizando, ¿no? Que de pronto el uso de las tecnologías es por la tecnología en sí misma, como fin en sí mismo, y no como medio, ¿no? Tanto para comunicar contenidos como para dar un servicio al visitante. Entonces, básicamente, y si lo pudieron notar por la lectura previa que les envié, mi participación tiene que ver más con eso, con cómo usamos, cómo sistematizamos y potenciamos, cómo usamos la información que generamos acerca de nuestros públicos, ¿no? Hay una tradición ya grande en México de estudios de público, un poco menos de evaluación de diseño de exhibiciones, pero también la hay, pero de pronto se quedan muy pues en el papel, ¿no? Y pocas veces se llegan a utilizar más allá del momento o de la circunstancia que propició la realización del estudio. Entonces, bueno, sí, yo lo tengo aquí. Muy bien. Pues les quería plantear un contexto, ¿no? De la relación justo de los públicos con los museos. Me pareció súper interesante el trabajo de la doctora Roussel, que les mandé en el texto, porque hace un metaanálisis de los estudios y evaluaciones de público. Lo hace en Francia y en España, y justo para saber pues qué pasa con los estudios de público en sí mismos, cómo se utilizan, cómo no se utilizan, cómo se conceptualizan, cuáles son las dificultades que tienen para su realización y después para el uso de la información, ¿no? Entonces, ella pone un contexto muy interesante que es el de la democratización cultural, que es este proceso en el cual cada vez más tomamos más en cuenta la opinión de nuestros públicos y las necesidades de nuestros públicos para el diseño de las experiencias, ¿no? O para el diseño de las experiencias, hablando de experiencias en su conjunto, ¿no?
sus experiencias tanto museográficas como museológicas. Entonces, plantea que escuchar cada vez más a nuestros públicos es una forma que hemos encontrado de democratizar la cultura, ¿no? Democratizar el acceso a los bienes patrimoniales y culturales. Pero que también eso ha venido de la mano con la introducción de los conceptos o del ámbito del mercado a las instituciones culturales. Y seguramente ustedes, bueno, ¿quiénes, por ejemplo, de aquí están en algún museo, trabajando concretamente en algún museo? Por acá, por acá. A ver, Okay. perdón, ¿y de las sedes? De las sedes, ¿quién trabaja directamente ¿Quiénes trabajan en el Museo de la Alhóndiga? ¿Quiénes trabajan en museos? Muy bien. Todos. Legislativo, todos. Muy bien. También. Muy bien. Los demás supongo que están metiéndose en el mundo de los museos o están involucrados en ellos, pero justo en el ámbito cultural lo que dice Roussel es el escuchar a los públicos ha permitido comenzar la democratización de la cultura, porque una cosa es escucharlos y otra tener los canales de escucha, pero otra muy diferente es hacer algo al respecto, ¿no? Y poder realmente generar museos participativos, en los que realmente estén participando de la concepción misma del museo. Pero entonces también habla mucho de la introducción de conceptos y de metodologías, por ejemplo, de marketing, para el llamado marketing cultural, que yo creo que no está nada mal siempre y cuando lo sepamos adaptar y no perdamos de vista la visión y la misión de los museos, ¿no? Como entes sociales y educativos hasta cierto punto. Entonces, todas las técnicas y las metodologías del marketing nos han servido mucho. Hemos introducido, por ejemplo, todo el asunto de las encuestas, de las entrevistas, de los, incluso en los estudios socioeconómicos, ¿no? Para conocer a nuestros visitantes. Y eso en marketing es muy útil porque de lo que se trata el marketing es de darle a las personas o a los usuarios o a los clientes lo que necesitan, ¿no? Justamente para que digamos, te compren, ¿no? Lo que tú estás vendiendo. Entonces, en esa lógica, los museos han tomado estas ideas del marketing justo para conocer. A un meeting en la Cámara de Diputados que finalmente... Ya se conectó Aragón. Perdón. Sí, justo para saber las necesidades, los gustos, las expectativas de los públicos, en este caso del marketing para atender esas necesidades o expectativas. En el caso de los museos, me parece, y es el análisis también que hace un poco Roussel, todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Al punto de tomar realmente la información que nos dan nuestros públicos y transformarla en acciones o en programación o en museografía para los públicos. Y todavía más otro nivel sería hacerlos partícipes, ¿no? de ese diseño. Entonces, en ese sentido se han ido transformando las organizaciones culturales, sobre todo en el contexto de la democratización cultural, como les digo. Los museos en general, casi todos los museos podríamos decir que mínimamente tienen libreta de comentarios, es lo más básico, y muchos afortunadamente han podido hacer algún sondeo de visitantes, ¿no? Por lo menos saber su procedencia, su edad, pues datos básicos de los visitantes, ¿no? Eso es una tendencia a nivel mundial, pero me parece que todavía estamos sí, tenemos que hacerlo, pero no sabemos exactamente para qué y cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, pues es un camino que tenemos que recorrer finalmente. ¿Alguien sí pudo leer que quiera comentar algo sobre el texto de Roussel? ¿No? ¿Allá? Ok, no pasa nada.
Igual y los enamoro del texto y lo van a ver. Entonces, por ejemplo, se desconfiguró ahí numeraria de la gerencia de evaluación. Les quiero compartir la cantidad de estudios, evaluaciones, que hemos hecho en Papalote desde 2012 a la fecha, de todo tipo, o sea, de los que gusten, o sea, no es pretensión, sino lo que quiero enfatizar es, hay una cantidad de información que hemos podido recoger a través de estos estudios que de pronto tendríamos que pensar, ¿y qué? ¿Y luego qué pasa con toda esta información? ¿No? Es lo que les decía hace un rato. Para el momento, para el que fue hecho, para el propósito por el que hicimos la evaluación en su momento, pues se presentaron resultados, se presentaron a las áreas interesadas, se tomaron algunas decisiones o no con base en esa información, pero ahí se quedaron, ¿no? En muchos de los casos, ahí se quedaron. Si lo ven, pues prácticamente entregables, a partir de todos estos estudios hemos hecho 207 entregables, ¿no? A lo largo de estos años. Y básicamente hemos hecho 13 tipos de estudios o diferentes tipos de evaluaciones. Esto además es posible, por lo que les decía, porque hay un área específicamente dedicada en Papalote a eso. En otros casos, en otros museos, pues es por una instancia externa, por un estudiante interesado, por un servicio social, por un estudio específico sobre algún tema que se pueden hacer estudios en los museos. Y me parece que igualmente pasa, se hace el estudio, se entregan los resultados, los leen y en el mejor de los casos llegan a tomar decisiones a partir de esa información. Pero en la mayoría de los casos se lee y se guarda en el cajón y nunca más se supo de él. Ni no lo digo peyorativamente, lo digo por experiencia propia, ¿no? Muchos de estos estudios y evaluaciones que hicimos en Papalote, pues sí, se leyeron, se expusieron y se fueron al cajón, ¿no? Entonces, para nosotros es importante visibilizar todo este trabajo, pero además la utilidad que puede tener este trabajo. Bueno, en ese contexto les quiero contar de dos cosas básicamente. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información más usadas que tenemos en Papalote? Y contarles de un proyecto en específico que se llama PEV, que es Programa de Evaluación de la Experiencia del Visitante, que ahorita se los voy a mostrar. Esto es con la idea de compartirles cómo el uso de la tecnología sí nos puede ayudar bastante, si lo sabes usar y si lo usas adecuadamente, ¿no? Si les digo, si es una herramienta y no un fin en sí mismo. Y que es en el caso, me parece a mí, del PEV, que ahorita se los voy a presentar. Antes, que les decía antes, quiero presentarles cuáles son nuestras principales fuentes de información en Papalote. Es el programa de evaluación de la experiencia del visitante, que es un sondeo anual de visitantes, que tenemos ya 7 años realizando, y un sistema de buzones digitales en piso. Ahorita se los voy a contar. El registro de ventas que tenemos en taquilla. En Papalote tenemos digitalizada el registro de ventas. Tenemos un sistema que se hizo in-house para la venta de boletos del museo. Sin embargo, ese sistema en su momento, cuando se hizo hace 9 años, fue hecho para registrar afluencia, admisiones al museo. No sé, ¿sí conocen Papalote? ¿Sí, todos? ¿Sí han ido a Papalote? Bueno, los invito, si no, pues para que vayan. Como ustedes saben, en Papalote está el museo como en sí mismo, la experiencia del domo digital
y la megapantalla. Y tú puedes tener la opción de entrar al museo, a la megapantalla, al domo, a los 3, a 2, como quieras, ¿no? Son, digamos, que ofertas que se pueden consumir por separado, digamos. Entonces, cuando hicieron este sistema, el Dino, lo hicieron para registrar las admisiones a estos foros, ¿no? Al foro museo, al foro mega y al foro domo. Y pues sí, para cuestiones financieras es muy útil porque saben cuántos son los ingresos, cuánto ingresa para cada foro, a cuántas funciones, a qué películas y al museo, ¿no? Pero resulta que en un momento nos cuestionamos, bueno, ¿y cuántas personas entran al museo? Y entonces ustedes dirían, pues eso es básico, ¿no? De todo museo. Pues no sabíamos. No podíamos saber cuántas personas entraban al museo, porque una persona podía entrar a los 3 foros, o a 2, o a 1. Y entonces en las cuentas de admisiones, pues decían, bueno, pues hubo 3 millones de admisiones, sí, pero en realidad son 1 millón de personas, porque esas 3 millones entraron a 3 experiencias. Entonces, bueno, eso se los digo de manera muy sencilla, pero la verdad es que es un sistema bastante complejo que hemos tenido que estar acotando y estar modificando para poder tener información de utilidad para el museo. Una básica era, pues, ¿cuánta gente entra al museo? ¿Cuál es nuestra afluencia anual, no? Yo sé, pues, que en otros museos, pues, es el poli el que está contando, o es el anfitrión, o es o a veces ni conteos hay, ¿no? Bueno, ahora con la encuesta del INEGI, pues ya todos andamos registrando visitantes, ¿no? Porque por lo menos ese conteo es el que nos está pidiendo INEGI y pues lo tenemos que tener a punto. Entonces, bueno, por lo menos ya la afluencia, el número de entradas, lo tenemos. Sin embargo, bueno, les digo, le hicimos así unos trutrus al sistema y pudimos hacer algunas fórmulas y tal para que pudiera darnos el número de personas. Y bueno, ya es un registro un poco más acercado, aunque todavía tiene sus temas. El otro es la base de datos de grupos reservados. En Papalote hay un área dedicada a ventas de grupos reservados, que es grupos escolares y grupos particulares, empresas o personas que quieren ir en grupo, ¿no? Ellos llevan un registro, pues, de cuántas personas reciben, cuántos grupos, de dónde vienen, de qué escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese registro también se intentó sistematizar hace un par de años con un sistema que se llama CRM, que no sé si lo ubican, que es más de empresas, que el CRM es un sistema para administración de usuarios, administración de clientes. Entonces, lo que hace un CRM es que te registra, por ejemplo, todos los grupos y que vinieron, cuántos vinieron, tal, de qué escuela y tal. Y después te puede decir cuántos ya regresaron, cuántos ya habían venido, sus contactos, hasta puedes mandarles un correo electrónico, La cosa es que cuando intentamos hacer esa sistematización, pues nos dimos cuenta que también el registro desde la base, digamos, estaba mal hecho. El levantamiento de la información era escaso y no se seguían o no se siguen los procedimientos adecuados para registrar todos esos datos de los visitantes, por ejemplo, de escuelas. Entonces, bueno, estamos trabajando con ese sistema y lo que estamos tratando de hacer es rescatar la mayor información posible de esas bases de datos, ¿no? Y bueno, la otra fuente muy importante de información es la que les acabo de mostrar, de los 207 entregables de los programas de evaluación de exhibiciones y encuestas ad hoc para ciertos estudios y programas, ¿no? Cuando se dio la renovación del museo, no sé si sepan que en 2016 tuvimos una renovación completa de Papalote.
y para poder hacer, o para la mayoría de las exhibiciones que presentamos después, hicimos evaluaciones formativas en las que pues probamos justo algunas de las exhibiciones que íbamos a poner y hicimos pruebas y todo, y entonces de ahí puedes sacar mucha información acerca de cuáles son los gustos o las dinámicas que tiene el visitante con tus exhibiciones, ¿no? Qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta, con qué se sienten cómodos, con qué no se sienten cómodos, qué temas les interesan y cuáles no. O sea, también puedes sacar un buen de información a partir de esos estudios que, aunque son hechos para un fin en específico, que es ver si funciona o no la exhibición, de ahí también puedes sacar información acerca de tus visitantes, ¿no? Les digo, con qué es lo que más les gusta, qué es lo que les agrada hacer o no hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda la cantidad de fuentes de información que tenemos. Y aquí, de hecho, se las puse en números. El sondeo anual de visitantes, como les digo, lo tenemos desde 2012. Y prácticamente, pues son 7 años de estarlo haciendo y tenemos 5,355 aplicaciones en estos años. Lo cual significa que tenemos datos de 5,355 visitantes y sus familias, porque el sondeo es sobre el visitante y su familia. Entonces, tenemos todos los datos de cómo viven la experiencia, cómo la califican, de dónde vienen, de toda esa información de esos visitantes. Luego tenemos el PEF, los buzones, perdón, tenemos 93,000 registros y 57,000 comentarios ya guardados ahí, ¿no? Son comentarios que nos dejan en los buzones, están sistematizados y clasificados. Pues también es un banco de información muy importante. Tenemos el que les decía, el registro de ventas de Dino, con 1,500,000 transacciones en estos últimos 10 años. También de ahí puedes sacar información de edad, de rango de edad, de sexo y de, pues, qué es lo que consumen, digamos, en el museo, ¿no? En qué experiencias se quedan. De las de bases de grupos reservados tenemos 40,000 registros entre escuelas, instituciones, empresas, todos sus datos, correos electrónicos, direcciones, todo, ¿no? Acerca de estos grupos. Que ese es otro tema, por cierto, ¿no? El uso de la información o de los datos personales. Tenemos nosotros una ¿cómo se llama? Un aviso de privacidad y pedimos consentimiento para el uso de los datos, ¿no? Y en encuestas y estudios, como les decía, tenemos prácticamente 7,500 registros entre sondeos, encuestas, etcétera. Entonces, les quiero contar de esta, que es nuestros buzones de comentarios. Digamos que un poco para mostrarles la versión más tecnológica que tenemos de recogida de información de nuestros visitantes. Los buzones, como ven, son tótems, que en su momento fueron con papeletas, que las personas llenaban y metían, por eso se llaman buzones, o ya se quedó con el nombre de buzones, porque eran papeletas que el público llenaba y los metía al buzón. Nosotros todos los lunes los recogíamos, los leíamos, los capturábamos, los clasificábamos y los archivábamos, ¿no? Y ya después analizábamos toda esa información. Actualmente los hicimos digitales. Pasaron por un primer proceso que fue prácticamente hacer digital la papeleta. Entonces eran las mismas preguntas que teníamos en la papeleta, pero pues ahora digitales. Lo único que nos ahorramos, digamos, ahí fue la transcripción, ¿no? Y la traducción, a veces, muchos de los comentarios que nos dejaban, porque muchas veces pues ni le entendías a la letra de la y pasa con las libretas de comentarios, ¿no? Igual es súper valioso el comentario, pero
a veces terminas interpretando lo que te están diciendo porque por la letra. Pero bueno, nos ahorró, digamos, ese proceso, el proceso de captura, y nos facilitó el proceso de clasificación. Recientemente, ahora en noviembre, introdujimos un cambio en estos buzones. Y lo que hicimos fue ponerles preguntas cerradas al público para que evalúen los servicios del museo. Servicios y experiencia del museo. No sé si han visto estos, seguramente sí, estos tabletas que están en los supers, que en el Walmart o en el Sanborns, ¿no? Que hay en lo que te cobro, pues ahí vas picándole, ¿no? Calificando la experiencia de compra. Un poco fue esa la idea, pero bueno, obviamente las preguntas y todo lo que metimos en los buzones, pues tiene que ver con que evalúen su experiencia en el museo, y también algunos servicios. Son formularios, te les digo, con preguntas cerradas, pero sigue teniendo la opción de que dejen su comentario, porque no queríamos perder esa carnita que nos dejan los visitantes en los comentarios. Si ustedes han revisado sus libretas de comentarios, no me dejarán mentir, te escriben los que te aman y los que te odian. Entonces es un poco como en redes sociales ahora también, ¿no? De veras que es una polarización, y los que están en contra de ti ya te tiraron con todo, o los que te aman y te dan like y te repostean, ¿no? Pues así pasan los buzones, pasaban los buzones y sigue pasando, y pasan las libretas de comentarios seguramente. Pero de ahí, en realidad, pues se hace un balance. En realidad, entre todos los que te aman y todos los que te odian, pues puedes hacer un balance y rescatar las cosas más importantes. Entonces, no queríamos perder eso cualitativo, que cuesta mucho trabajo sistematizar, en realidad, porque es totalmente cualitativo y te tienes que aventar y leerlo y clasificarlo, interpretarlo. Es mucha chamba, la verdad, el trabajo con la libreta de comentarios, pero es muy enriquecedor. O sea, es la voz de tu público. O sea, es lo que te están queriendo decir. Y que no se quieren callar la boca y te lo quieren decir. Entonces lo tienes que escuchar. Creo que es de las formas más, pues libres, porque de alguna manera con las encuestas, pues tú diriges, ¿no? Tú sesgas un poco lo que quieres conocer. En cambio, en una libreta de comentarios o en un buzón, pues se dice lo que quiere y lo que en ese momento, le nace decir, ¿no? Entonces, por eso en los buzones, a pesar de que les digo, cerramos preguntas y pusimos evaluación, dejamos la posibilidad de que nos dejen su comentario abierto, pero la verdad es que también nos ha funcionado para que recibamos menos comentarios nulos, ¿no? Estos comentarios que recibimos por medio de los buzones los clasificamos primero en 3, en positivos, oportunidades de mejora y neutros, que casi siempre son sugerencias. Y después los clasificamos por temas, ¿no? Que si se refieren a la mega, al domo, al museo, a la experiencia, al servicio del personal, Una clasificación tenemos como de 40 tópicos, ¿no? De todo lo que nos han ido dejando en los buzones. Entonces, les voy a pasar. Estos buzones que ahorita tenemos digitales, tenemos la opción, pues, obviamente, pues, que lo contesten tanto niños como adultos. En el museo, pues, los niños, pues, tienen una voz importante. La única diferencia es que a los adultos les pedimos su correo electrónico y a los niños, pues, no, ¿verdad? Porque no deben tener. Entonces, esta ha sido otra estrategia para tener contacto con nuestros visitantes. Es decir, obviamente les ponemos el aviso de privacidad y la opción de que nos dejen su correo. Muchas veces no lo dejan, y eso lo que nos ha permitido hacer es alimentar la base de datos para Merca, para el área de Merca, y para estar en contacto con los que ya nos visitaron, estarles haciendo promociones, estarles mandando el boletín del museo, etcétera, 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 ¿no? Esta es digamos que el proceso
animado de lo que hacemos con los buzones. Las personas nos dejan su comentario aquí en el buzón, en este caso es una mascota del museo, o también clasificamos y ingresamos en este sistema los correos y algunos comentarios de Facebook. Eso lo hace la persona de redes sociales. Bueno, lo hacen dos personas, la persona de redes sociales y la persona de atención al visitante. Por medio de la página del museo recibimos muchos correos también de comentarios o de quejas o de sugerencias y los ingresamos también a este sistema. Los metemos en la plataforma, los clasificamos, los analizamos, hacemos diversos tipos de reportes y se los hacemos llegar a las áreas del museo. Le puse adelante. Se los hacemos llegar a las diferentes áreas del museo y eso, en el ideal, animado, pues mejora la experiencia del visitante, ¿no? Como les decía, pues muchas veces no necesariamente son escuchados estos comentarios, no necesariamente son seguidos a pie juntillas y mucho de lo que dice Russell, por eso me gustó tanto, es que dice, es como un deber ser recoger la opinión del público, pero se hace más por el deber ser que por el uso que se puede hacer de esa información. Y pasa mucho. Pero, sin embargo, nosotros hemos estado insistiendo, tenemos la información sistematizada y clasificada y armada de tal manera que si alguna área nos pregunta, oye, ¿qué han opinado las personas acerca, oye, el público le interesan los dinosaurios? Entonces, a ver, los comentarios de 5 años para acá han comentado tantas veces sobre dinosaurios y comentan esto y esto y esto. Oye, ¿qué han pensado? ¿Qué dice la gente acerca de las concesiones? Que siempre nos sale la alma del campo. De las concesiones, ¿no? Del área de alimentos. Pues, que quieren alimentos sanos porque el papalote está diciendo un discurso acerca de la niñez y todo, y pues tenemos que tener alimentos sanos, la gente pide eso. Entonces, de ahí a que tengamos alimentos sanos en la área de concesiones, pues hay un gran trecho, ¿no? Pero no dejamos de insistir. Tenemos que hacer un poco, ahorita lo pensé, un poco como los defensores de las audiencias, ¿no? Es un poco estar escuchando y estar insistiendo en qué es lo que está pidiendo el público. ¿Cómo se llama? Unas fotos de pantalla de la plataforma. Como pueden ver, tenemos administradores, este es Damián Morales, el buen Damián, que está en el área de evaluación, que se encarga de hacer la clasificación de los comentarios. Por ejemplo, lo usa para hacer un generador de reportes, lo puede hacer por periodo por día, mes o año, y por clasificación. Entonces, si te dicen, ¿qué opinaron la gente, o qué dijeron la gente del 27 de noviembre que se apagó la megapantalla? ¿No? Pues podemos nosotros hacer un reporte de los comentarios que recibimos el 27 de noviembre acerca de la megapantalla. Entonces, esto nos permite hacer esta sistematización. Esta es la forma en la que se presentan los comentarios. Estos ya están clasificados. Como les digo, también en los buzones, más bien en los papeletas, teníamos una calificación general de la experiencia. Y ya nos decían si era regular, Y aquí están todos ya clasificados. Y de hecho, este botoncito lo pidió Damián encarecidamente porque dice, si me equivoqué en la clasificación, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, lo puede volver a habilitar y lo puede reclasificar. Y esta es la parte en donde se clasifican. Aquí están todas las opciones de clasificación, categoría, subcategoría, experiencia, o sea, cómo calificó. Y esta es otra parte interesante, que es si se va a atención inmediata. Este es un esquema que también implementamos, en el que si recibimos un comentario que está pidiendo atención inmediata, es decir, me fue súper mal porque a mí se cayó mi hija y se pegó y quiero que me devuelvan mis entradas, ¿no? Entonces, ese comentario, si nos lo dejó en el buzón o en el correo,
nosotros lo marcamos como atención inmediata y ese se va a la plataforma que les armamos a los de atención al visitante para que le den atención. Y tienen un semáforo para que nos digan si ya lo atendieron, si está en proceso o si sigue en rojo. En rojo es que no han podido resolver la situación, en amarillo es que están resolviéndolo con la persona y en verde es que la persona ya está conforme con la atención que le dieron. Entonces también todo eso lo registramos en la plataforma y tenemos también, digamos que estadísticas acerca de la cantidad de quejas que están atendiendo, atención al visitante, cómo las atiende, cuándo las atiende y pues un récord de eso, ¿no? Para esto, obviamente, yo se los estoy contando bien fácil, pero pues ha llevado, la verdad, que unos cuantos años de trabajo y sobre todo de gestión con las demás áreas del museo. Por ejemplo, para que atención al visitante aceptara esta forma de atender quejas y comentarios del público, fue un tema. ¿Por qué? Porque necesita asignar a una persona o a dos para hacerlo. Entonces tiene que pues campechanear esa persona entre sus labores y la atención a esos comentarios y a ingresarlos, a darle seguimiento y a contestar al público. Sin embargo, pues los convencimos de que era importante atender lo que el público te estaba pidiendo, ¿no? Y además lo que te estaba exigiendo, porque en este caso es lo que te exige. Entonces, pero eso es una labor de gestión al interior de la institución, de todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar insistiendo, tienes que estar presentando resultados, tienes que estar justificando tus metodologías, tienes que estar, de veras, aceptando cuestionamientos a veces ridículos, pero que tienes que atender, o sea, que tienes que, hacerles ver por qué sí es importante y por qué cierta metodología es aceptada o no y qué beneficios les trae el uso de esa información. Y les digo, en el caso de Papalote, pues ya tenemos casi 5 años con el área y yo creo que es hasta ahorita que ya más o menos es así de, bueno, a ver, Caro, ¿qué dice el público de tal, no? Digo, bueno, ya no me están cuestionando así, a ver, ¿cómo redactaste la pregunta? Porque se me hace que estás preguntando mal, ¿no? Y claro, obviamente también hemos ido avanzando y mejorando la forma de levantamiento de la información. Pero si llegar al punto en el que sea válida o está legítima la información que estás presentando, pues sí es un proceso bastante largo. Y este es un dashboard que hicimos para tener números diarios o mensuales, ¿no? Bueno, entonces, ese es un ejemplo de cómo utilizar quizá la tecnología. Bueno, también el hecho de que tengamos ese sistema es porque hubo un área en el museo que se pudo dedicar a hacer eso, que es toda la programación del sistema, ¿no? Actualmente todos estos cambios y estas cosas nos los hizo un chavo que se llama Rafa, que es desarrollador, o sea, es programador desarrollador, ¿no? Y que se encarga de eso y de un montón de otras cosas en el museo. Pero que pues también, ¿no? Ahí estamos insistiendo en que se dé tiempo de estarnos haciendo estas cosas y de verdad también de pronto es pues convencerlos de la importancia y de la utilidad y entonces una vez también convencidos, también pues le echan todos los kilos, ¿no? Bueno, les decía que pues estamos en un momento en el que dijimos, ok, tenemos muchísima información, tenemos mucho ya acumulado, tenemos un montón de bases de datos, tenemos un montón de archivos y de cosas sobre el público ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo creo que también tuvo que ver con todo el movimiento que ahorita está en Papalote. No sé si sepan, y si les digo, no le digan a nadie, pero estamos por transitar entre pues ser un museo Papalote Chapultepec
hacer una especie de, no me gusta la palabra, pero la verdad es que eso es una especie de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque tenemos otras 2 sedes. Tenemos Cuernavaca y Monterrey, que son parte de la organización Papalote. Como ustedes saben, hay muchos otros museos que fueron hechos con asesoría de Papalote, que fueron hechos a la manera de Papalote, pero que funcionan autónomamente y o que son parte del gobierno del estado, ¿no? Que nada más fue la asesoría. En el caso de Cuernavaca y de Papalote Monterrey, sí se enteraron que tenemos Papalote Monterrey, ¿no? En julio inauguramos Papalote Monterrey, y es eso, Papalote. Es la marca Papalote. Y entonces, todas las áreas de acá de Papalote, Chapultepec, cuando teníamos solamente a Cuernavaca, pues nada más era estarles, solo así que tirando línea, estarles diciendo algunas cosas, estarles asesorando, dándole seguimiento a algunos procesos que tenían en Cuernavaca, pero prácticamente pues iba por su camino. Pero cuando se abre Papalote Monterrey, y teníamos la posibilidad de Papalote Iztapalapa, pues entonces la dirección, todo el consejo directivo, pues se planteó la necesidad de tener un gobierno corporativo, es decir, de organizar desde un sistema, que ahora le llamamos sistema Papalote, desde digamos, oficinas centrales, a organizar tanto el diseño de contenidos como los servicios, la operación, la museografía, todo lo que tiene que ver con el desempeño del museo, y tirarles línea a los 3 museos, y entonces hacer Papalote Chapultepec como una sede más, ¿no? Entonces, en ese rollo estamos en ese movimiento, en esas asesorías constantes, en ese cómo le vamos a hacer, y de alguna manera yo creo que es comprensible, pues experimentando, porque pues no hay ningún otro museo que yo sepa en México que tenga esas mismas circunstancias. Entonces, pues estamos, la verdad, también pues rescatando de otras experiencias, experiencias empresariales también, de entretenimiento, de los propios museos, pero en ese movimiento, en esa vorágine en la que estamos, pues se hace el planteamiento de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con toda esa información, no? Y entonces me dicen, pues, ¿qué vas a hacer? Y dije, bueno, pues así de verdad, entre caídas y levantadas, dijimos, bueno, pues tenemos que modificar el propósito de la gerencia de evaluación. Y ahora el propósito tiene que ser de proveer información estratégica a todas las áreas del museo o del sistema Papalote, para que tomen decisiones y para que además fortalezcamos una cultura del uso de la información. Entonces se oye bien padrísimo y así, ¿no? Wow. Pero en la práctica ha sido todo un tema, ¿no? Ha sido, la verdad, muy, muy fuerte y desgastante. Un reto grandísimo, porque es también un poco cuestionarte tus prácticas, pero además cuestionar si la información que has estado levantando por 7 años es la más adecuada, es la mejor forma, o la forma en la que has analizado esa información ha sido la mejor, si realmente es de utilidad o no. Y a mí, la verdad, me gustó el reto en el sentido de decir, ok, si de entrada no eliminaste el área y me corriste, entonces lo que puede suceder es que esto crezca y se fortalezca, y entonces que realmente yo te ayude a tener información y sistema Papalote para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear como área, como gerencia, para realmente generar información de más utilidad para el sistema?
Entonces, nuestras fuentes de información básicas pues siguen siendo las mismas. Al final de cuentas, pues la mejor forma de recoger información de los visitantes es preguntándole a los visitantes, ¿no? Pero hemos empezado a cruzar información de todas estas fuentes que les digo que tenemos. Y entonces, esto es lo que nos planteamos. Nos planteamos esas líneas estratégicas. Como ven acá, en este cuadrito de acá, ¿sí? Hay un montón de datos ahí, ¿no? En la nube, ¿cómo se llama? En la red, en la nube, en los sistemas, en las computadoras, de todos lados tenemos datos, en los mismos visitantes tenemos datos. Esos datos están desestructurados muchas veces. Entonces tenemos que sistematizar esos datos. Ya teníamos un avance en la sistematización con estos programas que les digo. Pero la otra labor es concentrar esa información en un solo lugar, o en un solo depositorio, o en un solo lenguaje, de hecho. Porque para poder cruzar información, mínimamente tienen que estar pues más o menos en el mismo lenguaje. Entonces, nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran, como ya lo vieron, nuestras fuentes de información, también revisar el levantamiento de los datos en esas fuentes de información. Por eso les digo que cuando revisamos esto del cobro en taquillas y dijimos, híjole, es que necesitamos hacerle cambios, necesitamos para saber, para que me dé el dato que yo necesito hacerle cambios. Entonces también estamos en ese proceso y estructurar los datos, ¿no? Después, pues, hay que concentrarla, nosotros le llamamos un cubo de datos. Es en realidad una metáfora el cubo de datos porque no es real ni digamos en programación tampoco es real, pero es como una especie de depositorio de todos los datos que tienes y cuando necesites una información lo puedas sacar, o como un cubo Rubik, ¿no? Que entonces ahora la necesito así, entonces cámbiale y entonces saca la información así. Ahora cámbiala acá y saca la información de ahí, ¿no? Pero sí es necesario, y en eso estamos trabajando, en crear un solo depositorio de información. Y luego, pues, al alimentar ese cubo de información con datos ya sistematizados, ¿no? Muchas veces nos pasa que tenemos resultados más o menos, porque en realidad hicimos un levantamiento más o menos. Depende mucho de cómo hagas el levantamiento de la información para que tengas datos de utilidad, confiables. Pues si le metes basura, sacas basura, ¿no? Y si le metes sistematizada, le sacas sistematizada. Entonces, es muy importante estar todo el tiempo pendiente de cómo se hace ese levantamiento de datos y cómo se sistematizan para poder alimentar ese cubo y que no se nos llene de basura, digamos, de alguna manera. Entonces, eso ya se convierte en conocimiento, porque lo tenemos ahí resguardado, pero además ahí disponible para hacer análisis de ese conocimiento. Al convertirse en conocimiento, podemos analizar ese conocimiento, analizar la información, hacer cruces, y entonces el fin último, digamos, es generar insights o hallazgos, ¿no? No hemos encontrado el término más correcto en español de insights, no sé si ustedes lo tienen, pero es así como pues los hallazgos, como los encuentros, como las fuentes de información, ¿no? Los insights, entonces, ya se podrían distribuir, ¿no? Consideramos que entonces es más factible distribuir insights o hallazgos para que las áreas del museo puedan hacer mejor uso de esa información. Porque muchas veces lo que nos pasaba, y ahorita se los voy a mostrar, es que los llenas de tantos datos y cosas y porcentajes y gráficas y no sé qué, y ¿yo qué hago con esto? O sea, ¿qué me estás queriendo decir con todo esto, no? Entonces, la forma de presentar la información a través de insights te permite como dialogar un poco más con esa persona o área a la que le estás queriendo entregar información.
Pero para poder llegar a eso, pues tienes que cumplir todo lo demás, ¿no? Para que esos insights sean fidedignos, sean legítimos, sean de verdad, al final de cuentas, útiles, ¿no? Porque si es información falsa o información mal obtenida o información equivocada, pues al final de cuentas te va a generar más un problema que una virtud. Y entonces hay que distribuir, les digo, los datos tanto estandarizadamente como en reportes ad hoc. Generar reportes estandarizados a este nivel es otro tema también, está muy complicado porque las fuentes de información, como les comenté, vienen de distintas áreas del museo. Entonces, poder concentrarlas, asegurar su levantamiento y después alinearlas a los objetivos de cada área es otro tema. Porque con esto, si tú tienes toda tu información a este punto, tú podrías estar haciendo evaluación de tus procesos, de tus, pues de tu quehacer como museo, ¿no? Pero generar indicadores es muy difícil si no están claros y establecidos los objetivos de cada área y del museo en general, ¿no? Entonces es un ir y venir todo el tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuando nos decías, Carolina, que un problema importante que encontraron fue el levantamiento de datos y que se encontraron que algunos no estaban bien, ¿nos puedes poner un ejemplo como de qué fue lo que les saltó, que dijeron, esto desde el inicio no estuvo bien, aunque me imagino que al plantearlo de inicio, pues tuvo objetivos, lo pensaron, exacto, hubo equipo de trabajo? ¿En qué momento se dieron cuenta que esa, como a lo mejor primera versión, no estuvo bien al levantarlo? Un ejemplo así básico es el que les decía de lo de la taquilla, de lo del Dino, porque precisamente como dices, estuvo pensado para otra cosa en su momento, ¿no? Para los fines que estuvo pensado, funcionó en su momento, pero para las necesidades actuales del museo, ya no funciona tanto así. Y además se está desaprovechando ese sistema, porque nos podría dar mucha más información de la que nos da ahora. Pero yo creo que eso tiene que pasar por que las áreas o la dirección del museo use la información y al momento de usarla se dé cuenta de que no es lo más adecuado o exactamente lo que... Cuando las áreas, la dirección del museo tiene una necesidad de información, es cuando evalúas si tus fuentes de información son las más adecuadas. Es decir, ¿qué es lo que necesitas saber? Pues necesito saber, en este momento yo necesito saber esto. Pues esta fuente de información no me lo va a dar, justo porque no fue pensada así o porque no cubre los requisitos que tú quieres. Entonces tenemos que replantearla y armarla de otra manera. Y por ejemplo, eso sucedió también con el sondeo anual de visitantes. Nuestro sondeo anual de visitantes es una encuesta de salida, que se hace a una muestra estadísticamente representativa en momentos estadísticamente representativos del museo. Como toda encuesta, pues ustedes saben, tiene una muestra más o menos de 400, bueno, nosotros lo hacemos de 800, pero nuestro cuestionario llegó a un punto el año pasado que tenía 65 preguntas, ¿no? Y entonces la gente se... Sí, claro. Más o menos así como... No, ya así de ya, por favor, ya me quiero ir, ya se me hizo tarde, ya llegó mi taxi, bye, ¿no? Y es que nosotros así de, es que queremos saber todo en una sola encuesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezamos a analizar y a usar esa información, pues ya teníamos muchos vacíos, porque ya la gente no quería estar contestando una encuesta tan larguísima, ¿no? Sí, ya en las últimas preguntas ya así de ya no te contesté, lo que quieras, ponle, ¿no? Bueno, ustedes los que han hecho encuestas saben perfectamente que así sucede.
Entonces, la primera estrategia que tomamos el año pasado fue dividir el cuestionario en 2. Entonces, hicimos 2 aplicaciones simultáneas para que el cuestionario, para que siguiéramos recogiendo toda la información, pero que fuera más ligero para los visitantes. Entonces, bueno, eso funcionó, pero la otra estrategia que tomamos en noviembre pasado fue esta de ponerle a los buzones evaluación de la experiencia y de los servicios que hacíamos en el sondeo. O sea, el sondeo lo hacíamos para recoger información de los visitantes, de su perfil sociodemográfico y hábitos de consumo, pero también para que evaluaran la experiencia y los servicios. Entonces, lo que hicimos fue trasladar a los buzones esas preguntas acerca de la experiencia y la evaluación de ciertos servicios, y eso lo que hizo fue aligerarnos el cuestionario del sondeo de visitantes, y ahora ya nos quedó con 30 bonitas preguntas, pero ya más sobre el perfil del visitante, ya no tanto sobre la experiencia en el museo. La experiencia en el museo la estamos evaluando a través de los buzones. Entonces, ahorita nada más, por último, quiero presentarles unos ejemplos de pues cómo presentábamos la información y cómo evolucionamos a la presentación de la información. Esto seguramente les es muy familiar, ¿no? Pues es los resultados, en el caso de las 2 laminitas de arriba, de unos de los resultados del sondeo de visitantes, ¿no? Y estos eran los eternos mamotretos de los comentarios dejados en los buzones. Resulta que les poníamos un análisis inicial, las estadísticas de lo que nos habían dejado en los buzones y todos los comentarios clasificados, ordenados y hasta por cantidad de palabras. Y eso terminaba en unos informes de como de 40 páginas, ¿no? Que, pues, la verdad es que el 10% del museo lo leía, ¿no? Aunque lo distribuíamos en todo el museo. Entonces, pues la información, pues, estaba como muy en bruto, digamos. Incluso con gráficas y todo esto del sondeo, sigue estando los resultados de pregunta por pregunta del sondeo. Entonces, prácticamente es una serie de frecuencias y porcentajes, ¿no? O sea, no hay mayor análisis. Bueno, sí hay cierto análisis porque dices, bueno, pues nos visitan más mujeres que hombres y tal. Sí, pero son prácticamente resultados de frecuencias y de porcentajes, ¿no? Entonces, pues así muy rústica era nuestra presentación. Después, digamos que evolucionamos un poquito, presentando datos ya más analizados y además cruzando fuentes de información. Cruzamos, por ejemplo, para esta laminita, cruzamos información del sondeo, del DINO, que digo, de taquillas, y del INEGI, ¿no? Esas 3 fuentecitas así, ¿no? Digamos que lo más fácil de asir de esas 3 fuentes, las combinamos para presentar esta información. Cosa que, lo voy a decir, pero de verdad ustedes no me van a dejar mentir. A veces podríamos saber el número de visitantes que tenemos, y medio intuir que son familias y medio intuir que, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos el dato exacto, porque no hemos analizado a profundidad los datos que tenemos. Entonces, el cruce que hicimos nos dio como resultado esto. Del total de nuestros visitantes, el 65% son familias y el 35% son grupos reservados. De esos grupos reservados, el 51%, la mitad, o sea, la mitad son escolares. Entonces, si se dan cuenta, nuestros grupos escolares es una mínima parte de nuestros visitantes, es el 17% de nuestros visitantes. Cuando tú podrías imaginar o intuir que pues es de los públicos más importantes para el museo. Y pues nada más le echas tantitos números y pues te das cuenta que no, ¿no? Y eso, ¿cómo impacta en lo que haces o dejas de hacer en el museo? Otro hallazgo, digamos, importante al hacer este cruce de información fue que el 36% de las familias van al museo con niños solo de 0 a 5 años.
El museo está pensado para niños de primaria alta, o sea, de 8 años en adelante, de 8 a 12. Pero aquí lo que te está diciendo es, tu público está muy dividido entre los menores de 5 y los mayores de 6 años. ¿Estás atendiendo a tu público como es su constitución real o como tú quieres que sea? O como tú te tienes planteado que sea. Digo, tienes que tener un planteamiento inicial, ¿no? Digo, te estoy dirigido a niños de tal edad, y mi target es los 8 años, y todo el diseño de contenidos, pues también lo tienes que dirigir hacia una edad, ¿no? Y la ergonomía de las exhibiciones, etcétera, etcétera. Pero si la realidad, por otro lado, te está diciendo, los niños menores de 5 años te están demandando, o sea, quieren atención en el museo, ¿qué les estás ofreciendo? Realmente, y no será eso lo que está provocando que haya mucha insatisfacción en la visita, porque, por ejemplo, detectábamos en los buzones de comentarios que decían, hacen falta actividades, hace falta más actividades para niños menores, pero luego nada más era así, hacen falta actividades, ¿no? Dices, güey, está lleno el museo de cosas, tenemos 100 y cacho exhibiciones, ¿cómo que faltan actividades? Entonces, planteas este análisis y dices, faltan actividades para menores de 5 años. Porque son la mitad de tu público familiar es menor de, porque, bueno, si lo suman con los que vienen con familias con edades variadas, entonces, ¿no? La mitad de tu público viene con niños que necesitan, niños menores de 5 años que necesitan atención. Entonces tienes que balancear la atención que le estás dando a las diferentes edades, ¿no? Bueno, y por ahí hay otros datitos de cuánto representa en la Ciudad de México, el nivel socioeconómico, que bueno, por ejemplo, hay el 69% de las familias que nos visitan pertenecen a hogares con nivel socioeconómico alto o medio alto. Entonces nosotros decimos, bueno, somos homicidios de ricos, ¿no? Para ricos, porque pues pueden pagar esa experiencia, ese nivel socioeconómico. Y dices, ok, de entrada, dices, ok, estoy recibiendo a públicos con alto nivel socioeconómico. ¿Qué haces? ¿Te diriges a ellos? O sea, ¿te diriges ya específicamente a ellos? ¿O buscas tus no públicos? O sea, buscas el público que no necesariamente sea de ese nivel, pero que tienes oferta para ellos, ¿no? Pero todavía más allá, ahora sí que como dice Rosel, en el metaanálisis, nos damos cuenta de que no necesariamente la metodología del nivel socioeconómico nos da toda la información que necesitaríamos sobre el público, porque no necesariamente la metodología te dice cómo es ese público. Te dice, pues sí, el nivel socioeconómico te da más o menos como características de ese grupo de población, pero la verdad es que no es tan detallado como para saber más bien sus gustos o sus expectativas, ¿no? Y entonces, ay, se ve más saturado, es lo peor, pero este es pues un esquemita de entregar información por hallazgos o por insights, que en realidad lo que entrego nada más es esto, de acá de la derecha, ¿no? Estos enunciados, pero que están basados en información y en datos obtenidos de las fuentes. Y como ven, se desconfiguró la presentación, pero allá estoy utilizando diversas fuentes de información para sacar estos hallazgos. Ya no nomás me quedo con presentar los resultados del sondeo, sino eso combinado con otras fuentes de información, ¿qué me está queriendo decir? Incluso por ahí verán que está se llama Bitácora Social, es una empresa de investigación que nos ayudó un poco a hacer esto que les digo del análisis del nivel socioeconómico. Ellos lo que nos dijeron en términos generales fue, sí te da ciertos parámetros el nivel socioeconómico, pero si tú lo cruzas con hábitos de consumo cultural, te da otra perspectiva de las personas o de las familias. Y entonces, en realidad, su público es de nivel medio típico, ¿no? Porque los de nivel socioeconómico A, B,
no van al museo. Se van a Estados Unidos, a Disney, están en Europa, o sea, no, estamos más bien en un nivel medio típico. Entonces, y bueno, ya nos enriquecieron con todas las características que tiene ese nivel socioeconómico. Entonces, por ejemplo, a través del DINO y del SAB nos damos cuenta que hay una dinámica específica de asistencia al museo que se ha presentado en la última década, que son las familias asisten en vacaciones y los escolares en 3 momentos ¿no? Podría parecer muy obvio, pero teníamos nosotros la idea de que si programábamos grandes exposiciones a mitad de septiembre, toda la gente iba a ir porque la gran exposición, bueno, sucede con las grandes, ¿no? Como que las de, no sé, Roja Cochinilla, no sé, Kandinsky, cosas así. Pero con el nivel de programación que nosotros podemos tener, ¿no? Aunque sea una exposición temporal grande, no vas a modificar la dinámica de visita al museo. Las familias van en vacaciones y en fines de semana. Y entonces, o les ofreces algo para esas temporadas que ellos van, para que tengan una visita satisfactoria, o no los llames, porque en septiembre no van a ir. No pueden, no tienen las condiciones, no tienen el tiempo, no tienen el espacio, no tienen el dinero para ir. Entonces, al final de cuentas, somos un espacio de receptores de turismo local. O sea, los que no se fueron de vacaciones a Acapulco, pues se van a Papalote en vacaciones, o se van a espacios como Papalote, ¿no? Entonces somos un destino turístico también para los locales. Y entonces, ¿qué les vas a ofrecer? Porque resulta que la decisión de visita al museo está influenciada por la experiencia previa o la recomendación. Por más que pongamos anuncios para buses, redes sociales, la gente va porque se la recomendaron o porque la pasó bien en algún momento. No hay de otra. Entonces, sí, tienes que hacer publicidad, tienes que hacer comunicación en medios para mantenerte en la mente de tus no públicos, ¿no? Para que sepan que ahí estás. Pero los que te van a visitar son a los que les dijeron que les fue bien padre o a los que la pasaron bien padre. Entonces, tienes que asegurar que la experiencia en el museo sea la óptima para que te recomienden o para que regresen, ¿no? Las familias dedican todo un día y una suma importante de dinero para visitar el museo. Y eso está pegado con no está aquí, pero eso era otro de los insights. La visita al museo no es recurrente. O sea, no va la gente 2 veces al año o 3 veces cada 2 años. O sea, no. Las personas van cuando tienen niños 1 o 2 veces. Y ahorita nosotros, a los 25 años del museo, estamos recibiendo a los que fueron de niños al museo, ¿no? Ahora ya regresan con sus hijos y van al museo ya ahora con sus hijos. Pero van a ir al museo 1 o 2 veces, no más. Entonces, tienes que entender que no va a ser con la frecuentación con lo que vas a tener o mantener la afluencia en el museo. Va a tener que ser con nuevos públicos. O por ejemplo, en este caso, como decíamos, atender a los menores de 5 años y ser una opción real y satisfactoria para las familias que tienen hijos menores de 5 años que no encuentran oferta en otro lado en la ciudad. Porque oferta para los niños de primaria y secundaria, o sea, ¿hay cuántos 700 centros comerciales en la zona metropolitana? Y los centros comerciales se han constituido como el centro de reunión y de entretenimiento para las familias. ¿Por qué? Porque les quedan cerca, porque pueden gastar lo que quieran, pueden gastar mucho o poco, y porque todos tienen opciones, y porque se pueden pasar todo el día ahí, ¿no? No es lo ideal, no es lo que los museos quisiéramos, pero es lo que está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros
pues tenemos que ser una opción para esos, por ejemplo, que nos están demandando atención, que son los menores de 5 años, precisamente porque no encuentran exactamente lo que buscan, por ejemplo, en estas opciones de centro comercial, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué vamos a hacer también? Pues tenemos que reforzar nuestra misión educativa y hacer que sea jugar, aprender, juego, toco y aprendo, perdón. Es decir, utilizar el juego como principal herramienta principal herramienta para aprender, para que ese sea nuestro diferenciador con las otras opciones que hay afuera, ¿no? Y pues eso, la importancia de utilizar esta información para la institución. Finalmente, para concluir, ¿sí, verdad? Plantea Rousset en su tesis doctoral que tenemos muchos retos como instituciones culturales, ¿no? Y que uno de esos retos es justamente democratizar el acceso a la cultura, pero para eso es tomar en cuenta y escuchar a nuestros públicos, ¿no? Para poder realmente tener una comunicación con ellos y una fidelización con el público. Tenemos que pensar en para qué estamos demandando el conocimiento sobre los públicos, para qué queremos esa información y cómo la vamos a utilizar. Porque mucho depende de para qué la queremos, en la forma en que la podamos obtener, en la forma en la que escojamos una metodología o la podamos llevar a cabo, ¿no? Y sobre todo, hay que asimilar las consecuencias de los conocimientos de los públicos, es decir, o sea, asimilarlos, ¿no? Es decir, usémoslos, si no, ¿para qué tanto trabajo y tanto esfuerzo que estamos haciendo? Plantea ella que depende de verdad del valor que se le dé a los estudios de público o a las evaluaciones, en dónde está posicionado en el museo. Entonces dice que en muchos casos en España o en Francia, pues lo llevan a cabo servicios, o sea, igual que aquí, o sea, servicios sociales o personas interesadas y tal, ¿no? Muy pocas veces está sistematizado ese conocimiento. Pero hay algo también que plantea la verdad, muy interesante, que dice, en el caso de Francia, que tiene una tradición de estudios de público y evaluación, han llegado al momento del desencanto. Es decir, ya hicimos tanto y no sirve de mucho, ¿no? Y en el caso de España, están todavía con la idealización de que si siguen haciendo y sistematizando, van a poder hacer uso efectivo de esa información. Pero dice, pero justo quizá está en esa visión la posibilidad de éxito de España. Si España cree en eso y sistematiza y le da el valor que necesita la generación de conocimiento del público, entonces lo va a poder utilizar. Es como te decía hace rato. Si lo usas, entonces vas a poder encontrar la forma de mejorarlo y de hacerlo de utilidad para ti, ¿no? Bueno, como institución, como dirección. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en que se usen y sobre todo, o sea, que se cuiden las formas y las metodologías para hacer evaluación y estudios de público, pero sobre todo que se usen, ¿no? Y yo creo que una de las formas de hacer que se usen, pues es justo presentarles la información, pues como la quieran, ¿no? Les decía hace ratito en la mañana a mis compañeros, porque nos pidieron una información y luego nos la pidieron. Digo, mira, con que la tengamos la información, tú dáselas doblada, dáselas desdoblada, dáselas arrugada, como quieras, pero mientras tú la tengas bien levantada y sistematizada, la vas a poder presentar como sea y como se necesite, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante que tenemos que hacer ahora.